Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desgranamos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta. Y es que nuestra queridísima Demet Özdemir ha hablado, y ha dicho algo que a muchos les cuesta creer. El titular lo dice todo: nadie me cree pero Can Yaman y yo. ¡Guau! ¿Se imaginan? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este misterio y a desentrañar qué es lo que está pasando realmente entre estos dos ídolos turcos. Si son fans de Demet y Can, o simplemente les encanta el drama y los secretos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de información, les recuerdo lo de siempre, pero que es importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ¿es exactamente lo que nadie le cree a Demet Özdemir sobre Can Yaman? Pues según las recientes declaraciones de la propia actriz, parece que hay algo en su relación, o en su pasado, que despierta escepticismo en quienes la rodean, e incluso, probablemente, en sus seguidores. Ella misma lo ha manifestado, y la frase es contundente: nadie me cree. Esto nos lleva a pensar inmediatamente en qué tipo de situación o confesión podría generar tal incredulidad. ¿Se trata de algo del pasado que ella intenta aclarar? ¿Algún detalle sobre su relación actual con Can Yaman que no encaja con la imagen pública que tenemos de ellos? ¿O quizás se refiere a alguna anécdota, alguna vivencia que tuvo con él y que suena tan improbable que la gente prefiere no creerla? La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más comentadas y deseadas en el mundo del entretenimiento turco. Ambos alcanzaron la fama mundial gracias a la serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuya química traspasaba la pantalla. Desde entonces los rumores sobre un posible romance entre ellos no han cesado, a pesar de que ambos han intentado mantener su vida privada fuera de los focos. Hemos visto supuestas idas y venidas, reconciliaciones secretas, y hasta citas discretas, pero nada que se haya confirmado oficialmente de manera rotunda y prolongada. Quizás es precisamente esa ambigüedad, esa bruma que rodea su relación, lo que hace que las afirmaciones de Demet sean tan difíciles de tragar para algunos. Imaginemos los posibles escenarios. Podría ser que Demet esté intentando defender a Can de alguna acusación o mala interpretación, y su defensa es tan vehemente o tan particular que la gente duda de su veracidad. O tal vez está contando alguna historia divertida o sorprendente que vivieron juntos durante las grabaciones de Erkenci, o incluso después, y el suceso es tan extraordinario que suena a ficción. La belleza de estas declaraciones es que abren un abanico de posibilidades, y es precisamente esa intriga lo que nos fascina. Pensemos en la personalidad de ambos. Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su personalidad extrovertida y, a veces, un tanto impulsiva. Demet Özdemir, por otro lado, suele proyectar una imagen más serena, quizás más reservada, aunque con una chispa innata que cautiva. Cuando Demet dice nadie me cree, ¿está defendiendo esa parte más salvaje o sorprendente de Can que quizás solo ella conoce? ¿O está hablando de un lado de ella misma que la gente no asocia con su imagen pública, y que solo se revela en su interacción con Can? Otro punto a considerar es el impacto mediático que tiene todo lo relacionado con ellos. Cada foto, cada comentario, cada interacción, por mínima que sea, se magnifica y se analiza al detalle. Si Demet revela algo por inocente que sea, y la gente no lo cree, es porque hay una historia detrás, una narrativa construida por los medios y los fans que choca con esa nueva información. ¿Será que Demet está intentando romper con esa narrativa? ¿Está tratando de que aceptemos una realidad diferente a la que nos han pintado? Es importante recordar que a menudo, las celebridades tienen que lidiar con la presión de mantener una imagen pública, y lo que sucede detrás de cámaras puede ser muy distinto. Quizás Demet ha vivido experiencias con Can que la gente encuentra difíciles de asimilar porque no encajan con la percepción que tienen de él o de ella como figuras públicas. O tal vez, y esta es una posibilidad que me parece fascinante, Demet está revelando un nivel de intimidad o complicidad con Can que va más allá de lo que la gente espera de una amistad, o incluso de una relación pública. La frase nadie me cree sugiere una frustración, una sensación de ser incomprendida. ¿Qué podría generar esa frustración en Demet Özdemir en relación con Can Yaman? Podría ser algo tan simple como una anécdota graciosa, pero que suena tan exagerada que nadie le da crédito.
O podría ser algo más profundo, quizás relacionado con la naturaleza de su relación, si es que existe una relación más allá de la amistad. Si tienen una relación secreta o si están intentando mantenerla así, y Demet revela detalles que contradicen esa discreción, es comprensible que la gente dude. Otra interpretación es que Demet podría estar hablando de la intensidad de los sentimientos que comparte con Khan, o de la profundidad de su conexión, y esa intensidad es tan grande que para el ojo externo, resulta difícil de creer. Quizás ella se siente incomprendida en la magnitud de lo que experimenta o vivió con él. En el mundo de las celebridades a menudo se tiende a banalizar las relaciones, o a reducirlas a meros romances fugaces, y si Demet está intentando transmitir algo más significativo, es natural que algunos tengan reparos en creerlo. Para analizar esto más a fondo, pensemos en el tipo de personas que la rodea. Demet, como actriz de éxito, interactúa con muchos profesionales de la industria, agentes, compañeros de reparto o amigos. Si ella, hablando con ellos, comparte algo sobre Can Yaman, y la reacción es de incredulidad, esto nos dice mucho. Podría ser que la versión de los hechos que se conoce públicamente de Can Yaman sea tan diferente a la que Demet está presentando, que sus allegados se muestren escépticos. ¿Podría ser que Demet está defendiendo a Can de rumores negativos? Sabemos que Can Yaman ha tenido momentos de controversia, y quizás Demet tiene información privilegiada que lo exonera o lo presenta bajo una luz diferente, pero esa versión es tan inusual o tan positiva para el que sus conocidos dudan de su veracidad. Nadie me cree puede ser un grito de desesperación por hacer que la gente vea la verdad tal como ella la percibe. También es posible que se trate de un comentario sobre su pasado juntos, una época en la que quizás su relación era diferente, más intensa, o menos comprendida. A veces, cuando algo está muy presente en nuestra vida y es muy real para nosotros, es difícil de creer que otros no lo vean o no lo acepten. La intensidad de su trabajo en Erkentzikos los unió de una manera muy especial, y es plausible que de esa experiencia hayan surgido situaciones o sentimientos que, contados a posteriori, suenen a fantasía para quienes no los vivieron. Pensemos en la posibilidad de que Demet esté insinuando un secreto compartido con Can. Algo que solo ellos dos conocen, y que si ella lo revelara de forma explícita, sonaría tan extraordinario o tan íntimo que la gente, por instinto, tendería a dudar. Podría ser una promesa, un acuerdo, una experiencia compartida en un momento vulnerable, o incluso un conocimiento profundo del otro que va más allá de lo superficial. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué pasaría si la frase "nadie me cree" se refiriera a que Can Yaman y ella tienen una conexión especial, un tipo de entendimiento mutuo que va más allá de las palabras, y cuando Demet intenta describir esa conexión, la gente la tacha de exagerada o de fantasiosa? Imaginen la posibilidad de que entre ellos exista un lenguaje secreto, un código, o una forma de comunicación no verbal tan profunda que solo ellos dos entienden. Cuando Demet intenta transmitir esa peculiaridad, la gente acostumbrada a las interacciones más convencionales, simplemente no puede creerlo. Otra hipótesis, y esta es un poco más atrevida, es que Demet esté refiriéndose a la posibilidad de un futuro juntos, o a unos planes que ella tiene en mente con Can, y cuando los comparte, la gente la mira como si estuviera soñando despierta. Quizás ella vislumbra un camino para ambos que es tan ambicioso o tan poco convencional, que sus allegados no se atreven a creer que sea posible. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir es un enigma que nos invita a especular. La frase "nadie me cree pero Can Yaman y yo" encapsula una tensión entre lo que ella afirma y la incredulidad de los demás. Ya sea un secreto, una experiencia, un sentimiento, una conexión profunda o una visión de futuro, lo que está claro es que hay algo que ella percibe como real y que el mundo exterior encuentra difícil de asimilar. Y es precisamente esa resistencia a creer lo que hace que la historia sea tan cautivadora. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado las múltiples facetas de la enigmática declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Hemos considerado si se trata de anécdotas inverosímiles, de la profundidad de su conexión, de una defensa apasionada, o incluso de planes futuros que suenan a pura fantasía. Lo que sí sabemos es que hay algo en la dinámica entre Demet y Can que genera escepticismo en quienes los rodean, y eso, sin duda, alimenta nuestra curiosidad y nos deja con ganas de saber más. El misterio persiste y quizás es eso lo que hace que su historia sea tan fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse en este intrigante tema con nosotros. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes que Demet Özdemir quiso decir con esa frase? ¿Tienen alguna teoría? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su perspectiva siempre es valiosa. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Demet y Can, para que también se enteren de este misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.